Buenas noches, bendiciones para todos nuevamente. Acá estamos comenzando ya con la transmisión, así que vamos a abrir con una oración. Padre, una vez más te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesús, sabiendo que así Él está en medio nuestro, guiándonos, guardándonos, protegiéndonos todos los días de nuestras vidas. Te agradecemos por esto, Señor, por este trabajo que realizás diariamente en nuestras vidas, encomendado por nuestro Padre. Gracias por tu paciencia y tu sabiduría para con nosotros, por estar siempre intercediendo y por nuestras vidas y bueno, mostrándonos siempre lo mejor para que podamos serte agradable y así ser agradable a nuestro Padre por medio tuyo, como lo sos vos todos los días de nuestras vidas. Te agradecemos por esto y que este compartir sea para la gloria de nuestro Padre, por medio tuyo, para tu gloria y la bendición nuestra y de toda tu iglesia. En tu nombre, Jesús, amén. Amén. Bueno, hoy quiero compartir algo, ¿no es cierto?, práctico. Creo siempre esta posición de enseñar a veces las palabras es todo un desafío, porque tenés que buscar algo que te sirva en el día a día, en la vida, que te sea útil para la gloria de Dios, ¿no? Que verdaderamente seamos útiles, ¿no? Y hoy quiero arrancar con un versículo en cuanto principalmente a los que enseñamos, ¿no?, para desarrollar este tema antes de dar el título, ¿no? En Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Este tema yo siempre compartía con un hermano, o cada tanto compartía con un hermano, que a mí lo que más me agrada es evangelizar, testificar, así salir a testificar antes que enseñar. Pero, y tengo habilidad para eso, gracias a Dios, la habilidad que tengo es gracias a Dios, ¿no? Pero hoy me tocó esta posición que el Señor me dio de estar enseñando y transmitiendo su voluntad todos los días o toda la semana, así que bueno, estoy agradecido al Señor por esto y a partir de esto quiero desarrollar un tema muy importante, porque este es un tema que ustedes se van a dar cuenta que todos los días de nuestras vidas es el pan caliente. Yo voy a iniciar con este versículo para aquellos que enseñan, ¿no? Pero a partir de acá vamos a desarrollar un tema que nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos con esto. Fíjense el versículo 1. ¿Querés leer, hermano? ¿Cómo tenés tu Biblia hoy? No tengo de eso. Santiago capítulo 3, versículo 1. Acá te leo. Sí. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, se me cruza el ojo, mayor condenación. Eso es lo que dice la Reina Valera, ¿no? Ajá. Fíjense lo que dice la Biblia al día 1989, dice: hermanos míos, no pretendáis mucho de vosotros ser maestros, pues, como sabéis, seremos juzgados con más severidad. Y esto es algo que realmente es así. Compartiendo una enseñanza del Señor Jesús que muchas veces congenia o no congenia con los valores que uno tiene, es
o trae como resultado un juicio, ¿no? Un juicio de parte del que oye, y obviamente que acá habla también del juicio que va a emitir Dios o el Señor Jesús en su retorno, ¿no? Y sobre esto quiero hablar, ¿no? Porque el juicio, sobre el juicio que emitimos diariamente, el juicio que emiten y el juicio que Dios va a emitir o emite todos los días de nuestras vidas. Este es el pan caliente de nuestras vidas, porque nosotros continuamente estamos haciendo juicios. Estamos decidiendo. Hacer juicio es lo que te lleva a decidir lo que haces o lo que no haces, si confías o no confías, si haces esto o lo otro. Todo ese tipo de cosas son juicios que nosotros emitimos. De hoy vamos a aprender un poquito, repasar un poco qué dice la palabra de Dios, o qué dice la palabra de nuestro Señor acerca de estos juicios, y cómo debemos nosotros, ¿viste?, emitirlos, ¿viste? Porque evidentemente está disponible que nosotros emitamos un juicio. Ahora hay que ver cómo, de qué tipo de juicio habla nuestro Padre que nosotros emitamos, ¿no? Así que vamos a comenzar con una historia en el libro de Hechos, capítulo 4. Y acá se desarrolla una linda historia, porque de repente en el capítulo 3, Pedro y Juan sanan a un cojo. Y aprovecho para decir que cada vez que moves la palabra del Señor y está testificando y moviendo, y hay gente que está escuchando y hay gente que está creyendo, el poder de Dios se está manifestando continuamente y la gente está emitiendo juicios a favor y en contra. ¿Entendés? Tenés eso. Pero el juicio que a nosotros nos interesa es el que se desarrolla acá, ¿no? Así que después de sanar a un cojo, que Pedro y Juan le encuentran y dicen: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y le toman de la mano y le levantan al cojo, que hacía creo que 40 años que estaba cojo, ¿eh? Así es. Entonces en el versículo 1 de Hechos 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de guardia del templo y los seduceos, resentidos, ¿viste?, emitieron un juicio de estos, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Viste? Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. ¿Viste? Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Fíjense que hay otra gran cantidad que emitieron un juicio totalmente contrario a lo de esta gente, ¿no? Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, toda la casta religiosa, como quien dice, y la casta política estaba ahí, viendo esto, cómo es que sanaron a este cojo, ¿no? Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él
este hombre está en presencia vuestra sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La profecía que había dicho los profetas de antaño, ¿no? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En nombre del Señor Jesús, ¿no? Esto es algo tremendo que vos podés ir a testificar, como es lo más grande que le podés dar a una persona, que te pueden dar, la salvación gratuita. No es en el nombre de Norberto, en el nombre de Milei, en el nombre de Cristina, no es en el nombre de ninguno de los que jamás pudieran haber existido, es en el nombre de Jesús que cualquier persona puede ser salva, ¿no? Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Claro, estaban maravillados porque estos hombres eran personas que no, evidentemente no tenían estudio, eran pescadores y tenían un denuedo y una sabiduría y un poder que manifestaban, que estaban impactados. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Viste? Era totalmente evidente que lo que ellos estaban diciendo era lo que había pasado. ¿Entendés? Había un juicio claro que se había emitido. El poder de Dios manifestado en el nombre de Jesús de Nazaret. Y es algo tremendo porque la mayoría de las personas piensan que esto trae mucho, como Dios no hace acepción de personas, Dios mira al corazón, no es necesario que vos seas un arquitecto, un licenciado, estos eran unos pescadores que le estaban dando y le estaban tapando la boca, como quien dice, a la casta religiosa y a la casta política, los eruditos, más eruditos de todos, ahí estaban callada la boca. Porque Dios prende a los sabios en su astucia, dice la palabra. Y ahí fue cuando los prendió, ¿no? Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Era algo evidente. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenazándoles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre, llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahí está el juicio. Juzgad vosotros si es justo. Y es el juicio que emiten, ¿no? Y es el que a nosotros nos interesa, a donde tomamos la decisión. ¿Viste? Nosotros aprendemos a tomar esa decisión, ¿no? En ese juicio sano de Dios. Juzgar si es justo, si debemos callarnos o debemos seguir hablando del Señor Jesús. ¿Le gusta a quien le guste? O no le guste. Nuestra tarea es ser testigo. El juicio que emiten para nosotros es secundario. A nosotros nos interesa el juicio que Dios emite. ¿Viste? Para Dios es justo que nosotros hablemos del Señor Jesús. Es lo más justo y verdadero que jamás pudiera
existir. Para Dios es así porque Él entregó a su Hijo para esto, para que cada hombre reciba a su Hijo y por medio de Él lo reconcilie con Dios, sea salvo. Miren, Mateo 12, vamos a ir viendo este tema de los juicios. Hoy escuchaba una parte de una enseñanza del hermano Ángel y él hablaba de las quejas, ¿no? Y yo me acordaba de un viejo refrán que teníamos cuando participábamos del ministerio, que aprendimos, que decían: no critiques, no te quejes, no condenes. Todo ese criticar, quejar y condenar son juicios que uno emite. ¿Viste? Son juicios, realmente, evidentemente son juicios que uno emite. Uno se vive quejando. Él enseñaba, se sube a un Uber y qué calor, ya se quejó. Qué frío. ¿Qué tal? Hoy lunes, está difícil. Todo ese tipo y al final la palabra nos dice a nosotros, como decía él, ¿no? Y enseñaba: estad siempre gozoso. Vos nunca podés estar gozoso. ¿Por qué? Porque está quejándote, está criticando y está condenando. Está emitiendo un juicio totalmente contrario al juicio que Dios quiere que nosotros emitamos. Jesús. ¿Viste? Dice: el cual pues por el gozo puesto delante de sí, dice la palabra, sufrió lo oprobio, menospreciando la cruz. ¿Viste? Fíjate, entonces si nosotros nos centramos en Jesús, en el gozo de Él, en estar evidentemente agradecido por todo lo que gracias a Dios por medio de Él recibimos, ¿no? Como decía él, por la uña. ¿Quién agradece por la uña? Sacate una uña, vamos a ver si cómo te va. ¿Viste? Sacate una uña a ver cómo te va. Y uno no se da cuenta de esas cosas, uno se olvida de esas cosas, ¿viste? Pero bueno, miren, me impactó porque va tan de la mano con esto que yo quería compartir. ¿Viste? Acá en el versículo 35, del mismo Mateo 12, 35. Dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo digo, de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta el día de el juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto es algo tremendo, porque él compartía, ¿no? Da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Y uno se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Digo, de gracias en todo y por todo y todo el día. Y uno se vive preguntando, ¿cuál será la voluntad de Dios? Que uno sea agradecido. No, pero uno hace mucho calor para tomar mate, hace mucho frío para tomar tereré. Y siempre estamos, ¿viste? En esas pequeñeces, porque nuestra mente, ¿viste? Está acostumbrada a que nosotros le demos cosas malas, ¿viste? Entonces sacamos cosas malas de nuestro corazón. Tenemos que aprender a poner cosas buenas para que nuestros juicios comiencen a evidenciar a Jesús, ¿no? Más que a las quejas que nosotros tenemos. Que porque tengo más cana, que porque tengo menos cana, un montón de cosas que nosotros hacemos y decimos, ¿no? Y por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y eso es una verdad puntual, porque dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si uno continuamente está sembrando cosa negativa, bueno, no nos quejemos de cómo nos va en la vida. ¿Viste? Porque, ¿viste? Fíjate,
quiero leer este versículo que compartió él antes de seguir, Hebreos 1, en Santiago 1, perdón, Santiago 1, porque esto es algo tremendo, ¿no? Y mira el estándar que nos pide el Señor, pero es un estándar alcanzable porque nosotros hoy tenemos el Espíritu del Señor en nosotros, ¿no? El versículo 2 te dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y nosotros cuando estamos en aflicción o en prueba, es difícil tener gozo. Ese es difícil. ¿Cómo hacemos nosotros para tener gozo? Y nuestra mente tiene que estar acostumbrada a estar agradecida antes que a seguir quejándose. Nosotros, evidentemente, o emitimos el juicio real que Dios quiere, de que en el nombre de Jesús somos salvos, y nos damos cuenta de lo que la magnitud que eso tiene, o tratamos de entender la magnitud que eso tiene, y que gracias a Dios somos lo que somos y estamos y un montón de cosas, entonces nosotros podemos tener por sumo gozo. ¿Viste? Cuando nos hallemos en diversas pruebas, ¿no? Pero si mi mente continuamente está en queja, en crítica, en condenación, yo no sé de qué color es directamente. ¿Con qué se come? No tengo idea. Lo leo ahí. Yo lo que tengo que hacer es buscar el juicio verdadero, ese que decía Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y ahí me tengo que empezar a centrar, ¿viste? Yo tengo acceso al Padre, tengo acceso a Él. ¿Viste? En el nombre de Él se dobla toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Tengo una ventaja que tal vez otro ser humano que no cree en Él o que no le conoce a Él, no la tiene. ¿Me puedo gozar en eso? Me puedo gozar porque Él verdaderamente tiene el poder hoy de Dios. Miren Mateo 7. Vamos a desarrollar este tema del juicio porque esto es algo que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos nosotros estamos emitiendo juicio. Estamos, este sí, este no. Sí. Allá o acá. Me gusta, no me gusta. Todos son juicios. Ahora, ¿cuál es el juicio que emitimos? ¿Cuál es el juicio que emiten? ¿Y cuál es el juicio que Dios emite? Nosotros tenemos que ver en la palabra de Dios esto. Fíjense en el versículo capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Qué? No era que tenemos que emitir juicio. Hay un tipo de juicio que nosotros emitimos y hay otro tipo de juicio que le corresponde a Dios y al Señor únicamente. Vos no podés, yo no puedo tomar el lugar de Dios o del Señor Jesucristo. Y la mala costumbre del hombre es hacerlo. Es hacerlo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Es algo tan sabio lo que dijo el hermano. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios y en el Señor. ¿Viste? Porque cuando te hacen un daño, o hacen un daño, o hay un daño, por ejemplo, por dar un ejemplo acá, nosotros queremos condenar, ¿viste? Queremos castigar, queremos ultimátum, ¿viste? ¿No es cierto? Nosotros tenemos que aprender a jugar, a confiar en Dios, ¿viste? Ese es el juicio que yo tengo que aprender. Aprender a confiar en el Señor. Porque no pagué a nadie mal por mal, te dice, por ejemplo. Fuerte en algunos casos.
Claro, no pagué a nadie mal por mal. Tenemos que aprender a confiar. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Tenemos que aprender a confiar. Si yo hablo de Jesús, yo no puedo hacer algo contrario a esto. Yo tengo que ubicar mis palabras con mis hechos. Y tengo que contener mi carne, porque mi carne verdaderamente tal vez quiere, ¿viste? Juzgar, condenar, castigar, un montón de cosas. Emito un juicio, sí, confío en el Señor. Dice, y encima agarra y nos dice, porque yo estoy mirando el daño que ella me hizo, porque cómo ella puede hacerme este daño a mí. Y dice acá el 3, dice, ¿por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Claro, porque yo me olvido de todo mi... Ahí cuando yo soy dañado, yo soy el santo de los santos, ¿viste? No, ¿cómo me va a hacer esto a mí? ¿Viste? No puede ser. Este es un hermano desagradecido. ¿Viste? Con hermanos así yo no necesito enemigos. ¿Viste que tenemos esa costumbre? Es el combo completo, amigo, enemigo. No. Pero yo me olvido de todo lo mío, ¿viste? Que hago mal, ¿viste? Y me olvido de lo que Dios me perdonó en Cristo. Y de todas las cosas, ¿viste? Que me vive perdonando y enseñando, exhortando y amando y siendo paciente todos los días de mi vida. Pablo era un digno obrero de esto, porque él decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, vestiendo a lo que está delante. ¿Viste? Entonces él se olvidaba, tengo que seguir, a pesar de mis errores, a pesar de mis debilidades, tengo esa vida bien vista por mí, la tengo que mantener en mi vista, ¿no? Porque si no me pasa esto. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga que está en el tuyo. Hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, del ojo de tu hermano. ¿Viste qué tremendo esto? Pues yo tengo que aprender. ¿Cómo yo aprendo eso? Bueno, cuando mi juicio hacia la persona que me causó el daño no es condenatorio. Ahora cuando yo, le tengo rencor, me lastimó y me quiero vengar de eso, bueno, mi juicio es condenatorio, porque fíjate vos, si vamos a hablar de lastimar, nosotros vivimos lastimando a Dios, vivimos lastimando al Señor, y ellos nos siguen amando. ¿Viste? Tenemos que aprender el juicio. Ese juicio no nos corresponde a nosotros. Hay un juicio que le corresponde a Dios. 1 Corintios 4. Pasé. 1 Corintios 4. Y acá Pablo le habla a los corintios y le dice en el versículo 3, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo. ¿Okay? Trato de seguir el juicio de Dios, ¿viste? El juicio de Dios es la verdad acerca de nuestro Señor Jesús. ¿Viste? Porque aunque de nada tengo mala conciencia, decía Pablo, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿Viste? Acá estamos hablando de ese juicio condenatorio, ¿viste? Que Pablo le frena a los corintios, porque algunos eran de Apolo, otros eran de Cefas, ¿viste? Entonces le frena a esto y le dice, el que me juzga es el Señor. ¿Viste?
Así que no juzguéis nada antes de tiempo, en este sentido, ¿no? Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahí está el juicio de Dios. Este tipo de juicio le concierne a Dios y al Señor Jesucristo, no a nosotros. Y tenemos que aprender a ubicar nuestro corazón para que del buen tesoro de nuestro corazón saquemos buenas cosas. Porque si yo ubico mi corazón en este juicio, yo voy a sacar malas cosas de mi corazón, ¿no? Y tiene que ver mucho con las quejas, con las críticas y con la condenación, ¿viste? Si yo me veo quejando, vivo criticando y vivo condenando, bueno, entonces yo tengo un problema real, ¿viste? Porque la palabra a mí me dice que yo viva en gozo, que viva agradecido. Fíjate vos el contraste, ¿no? Y que viva en el espíritu, ¿eh? Que las tres cosas contrarias a esto, crítica, queja y condenación, ¿viste? Que tiene que ver con la carne, ¿viste? Y nada, ninguna otra cosa. Gálatas, capítulo 6. Bueno, este versículo ya leímos varias veces, pero creo que evidentemente viene al tema que estamos desarrollando. El versículo 1 dice: hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, matarle, no, restaurarle, dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿viste? Eso es ver la vida propia, ¿entendés? Eso porque el juicio condenatorio, ¿viste? Lo tiene Dios y el Señor Jesucristo, ¿no? Hay un juicio que la palabra nos dice a nosotros, que nos apartemos de ciertas cosas. Fornicación y adulterio, eso es algo que huid de eso, ¿viste? Y mantener aparte de eso. Ni aún se nombre entre vosotros, dice la palabra. Ahí vos cuando hace un punto aparte, pero porque el juicio de la palabra de Dios, no porque vos sos el que hace el punto aparte, sino porque la palabra te dice. ¿Cuándo más te dice? Cuando ocupan la piedad como fuente de ganancia. Ahí te dice la palabra: apártate de los tales, ¿viste? Apártate de los tales, ¿viste? Y cuando verdaderamente son anticristo, dice: ¿qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? ¿Viste? Ahí es cuando vos no te unís. Ese es un juicio verdadero, ¿viste? O el templo de Dios con los ídolos. Ahí es donde vos salid de en medio de ellos y yo recibiré, dice la palabra, ¿viste? Ahí es cuando uno se guarda desde su corazón, entiende esas cosas, pero no porque le condena a esta gente, porque, por ejemplo, acerca de los fornicarios y adúlteros, dice: Dios los juzgará. Eso es un juicio de Dios. El matrimonio sea honroso y sin mancilla, a los fornicarios y adúlteros, Dios los juzgará, dice. Así dice la palabra. Así que no tiene nada que ver conmigo. Yo simplemente aparto porque la palabra de Dios me dice a mí que ese es el juicio correcto. Bueno, está bien. Entonces ahí hay un juicio que yo me abstengo. Pero yo no estoy ahí, vos esto, vos aquello, vos lo otro. No, eso es una cuestión de Dios, ¿viste? Lo dejo aparte, ¿no? Salgo en medio de ellos, ¿no? Pero si fue sorprendido en alguna falta, yo me tengo que considerar a mí mismo si yo... Porque acá todos somos tentados a cometer los pecados. Entonces, no nos las creamos. No nos las creamos que no... Ah, no, ¿cómo vas a hacer eso, carne? No. ¿Cómo te vas a enojar así? Airado, pero no pequé, y a mí mañana me hacen así, ¿entendés?
vivimos en ese tema, ¿viste? Nos olvidamos rápidamente, ¿no? Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. En este sentido de que nos ayudamos en nuestras debilidades, en nuestros errores, ¿viste? No nos estamos juzgando ahí, che, tu vida es más grande que la mía. No, nada que ver. Romanos 14. Y este sí es el libro. Y sobre este capítulo, yo quiero hacer una aclaración de este capítulo que Pablo, inspirado y por revelación de Jesucristo, aprovecha la situación en que ellos estaban contendiendo para enseñar una gran verdad espiritual. Como Jesucristo, cuando aprovechó, por ejemplo, para enseñar sobre la parábola del sembrador, viendo los sembrados, ¿viste? Como él hizo notar cómo era la siembra, muchos caen en espinos, muchos caen sobre piedra, ¿viste? Y muchos caen en lugares en buena tierra, y otros caen, ¿viste?, al rayo del sol y son quemados, ¿viste? Aprovecha ese lugar que ellos estaban acostumbrados porque eran sembradores, entendían esa alegoría para enseñar una profundidad espiritual. Y acá Pablo hace lo mismo con el tema de la comida. ¿Por qué? Vamos a leer. Versículo 1 dice, recibid al débil en la fe. El débil en la fe en aquella época era el judío. Romanos 14, 1. El débil en la fe quiere decir que era el judío, el religioso. Fíjate vos que Pablo le dice a ellos, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, le dice. De entrada le aclara, no para que ustedes estén emitiendo juicios sobre esto, sobre aquello. No, vos recibí al débil en la fe porque el Señor le recibió. ¿Viste? Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. ¿Viste? Aprovecha esa situación para enseñar una verdad espiritual más profunda. ¿Viste? Uno emitía un juicio acerca de la comida y otro emitía otro juicio acerca de la comida. El que come, dice, no menosprecie al que no come. ¿Viste? Y el que no come, no juzgue al que come, dice, porque Dios le ha recibido. Fíjate vos lo que dice, porque están las dos situaciones. Pero aquel nuevito, ¿cómo hace tal cosa? No, vos le recibí. Y el nuevito dice, y vos siendo grande, ¿cómo hace tal cosa? ¿Viste? Hay una verdad espiritual acá que Pablo está aprovechando la situación por revelación de Jesucristo para enseñar sobre el amor de Dios. ¿Viste? Y el 4 es algo tremendo. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Fíjate vos lo que te dice, porque no depende de tu juicio o del juicio de Él. Estará firme. ¿Por qué? Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Ahí ya pasa a otro, ¿viste? No, el séptimo día hay que guardar. No, el séptimo día no hay que guardar. ¿Viste? Estaban así en estas pavadas, ¿viste? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, dice. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios.
Fíjate vos la verdad espiritual que él comienza a enseñar acá, ¿no? Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Nosotros fuimos comprados por precio, no somos nuestros. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los que muertos como de los que viven. Tremendo esto. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Viste? ¿Quién era el que juzgaba? El religioso era el que juzgaba. ¿Y quién era el que menospreciaba? Ese que tenía un poquito más de madurez que el religioso. Entonces le menospreciaba, ¿viste? ¿Entendés? Había madurado un poco, pero no se había dado cuenta que todavía él seguía emitiendo un juicio, un menosprecio, y como dice la palabra, siempre emitía una palabra dañina al oyente, en vez de dar una palabra de gracia al oyente, ¿no? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Viste? Hay un juicio que le corresponde a Dios y al Señor Jesucristo únicamente, y que nosotros no tenemos nada que ver. ¿Cuál es el juicio que yo tengo que emitir? Yo no le tengo que juzgar y él no me tiene que menospreciar, o él no me tiene que juzgar y yo no le tengo que menospreciar. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más, dice. No nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Porque si yo le juzgo, le pongo tropiezo u ocasión de caer. Y si le menosprecio, también le juzgo y le pongo ocasión de caer a mi hermano. Porque daña ese tipo de actitudes. ¿Viste? Esa es la verdad espiritual que Pablo está enseñando acá. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Tengo que aprender a respetarle, hermano. ¿Viste? No tenemos por qué menospreciarle. Está hablando de recibir al rey de la fe. Pero nosotros estamos acostumbrados a tócate, dale. ¿Entendés? Como si fuera que nosotros, ¿viste? Somos lo perfecto, ¿viste? Pero si por causa de la comida de tu hermano, tu hermano es contristado, ya no andas conforme a ¿qué? Al amor. Ahí está el juicio verdadero, ¿no? No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien murió Cristo. Esto es algo que tenemos que aprender a hacer, ¿viste? Porque yo no puedo emitir un juicio o un menosprecio por algo que hace un hermano o no. Que a mí, yo sé que tal vez está mal o está bien. ¿Eh? No sea pues vituperado vuestro bien, dice. Porque así nosotros mismos destruimos la obra en la que trabajamos, en la obra del Señor Jesús. ¿Viste? El adversario necesita venir a meter palo en las ruedas y nosotros mismos nos destruimos, dice. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebidas, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Fíjate vos, ¿cómo yo puedo tener paz y gozo en el Espíritu Santo con ese hermano? Yo tengo contención con ese hermano. Él tiene contención conmigo. ¿Viste? Yo tengo que aprender a ubicarme en el juicio que a mí me compete. Porque el que en esto sirve a Cristo,
agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Cada vez que yo digo algo o actúo en lo posible, no siempre vamos a poder hacer esto, y nos perdona Dios y el Señor por esto, pero en lo posible yo tengo que contribuir a la paz y a la mutua edificación. No destruyas las obras de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, dice. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Yo, por ejemplo, nosotros no nos gustan los ídolos, ¿no es cierto? No nos gusta la idolatría, las estatuas y todas esas cosas. Pero a mí me ha tocado entrar a la iglesia católica y testificarle a una persona y sacarla de ahí, en medio de toda esa idolatría. ¿Viste? Y yo no juzgué eso, yo fui a buscar a esa persona, ¿viste? ¿Entendés? Y cuando esa persona me hablaba de esas cosas, yo con amor, con enseñanza, ¿viste? Fui mostrándole la verdad, no le condené, no le juzgué, no le menosprecié, ¿viste? Y le llevó su tiempo a esa persona. Doña María, ¿te acordás, Lucía? Sí, claro. Doña María, Sí. La mamá Amalia, toda su vida ella fue católica y tenía su virgencita, sus santitos, tenía todo. Y ella sola, con amor, con paciencia, ¿viste? Con mansedumbre, nosotros fuimos hablándole acerca de estas cosas y ella solita un día juntó todo eso y tiró toda la basura. Se deshizo eso. Ella sola decidió por el Señor, ¿no? Dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Utiliza la comida porque le ofendía al otro, ¿no? No porque es bueno no comer carne y no beber vino, sino que le pone al hermano, había hermanos que comían legumbre y no comían carne y no bebían vino, ¿viste? Y eran débiles, ¿viste? Y para ellos que vos hagas eso, era pecado, ¿entendés? Era pecado, era un mal ejemplo. Entonces, si vos le amabas a tu hermano, vos te abstenías de esas cosas, aunque vos comías y tomabas tus cosas. ¿Entendés? Tienes tu fe, dice. ¿Viste? A vos no te molesta entrar en la iglesia católica y testificarle a alguien y sacarlo. Tienes tu fe, pero hay otro que vos no podés decirle, ¿viste? Che, vamos... acompañame. No, ¿cómo vamos a entrar a la iglesia católica? ¿Entendés? No le podés, tenés que ir solo. Tienes tu fe, tenla para contigo. Delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo lo que aprueba. ¿Entendés? Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y nosotros, hermanos, tenemos que promover la fe, no la condenación. Y ese es el juicio que tenemos que emitir, promover la fe por la cual combatimos, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa es nuestra fe. Nos soportamos, nos amamos, ¿viste? Hay un juicio que le corresponde a Dios y al Señor Jesucristo. Hay un juicio que nosotros día a día emitimos, ¿viste? El amor es el mejor juicio, porque ahí es donde nosotros vamos a poder estar en gozo y en paz y en justicia. ¿No? Ese amor está en Jesús únicamente. Por eso que yo lo tengo ahí. Él es el reflejo del amor de Dios, la manifestación total del amor de Dios. Ese espíritu que yo tengo manifiesta eso de Él, el amor de Dios. Y hay un juicio que emiten los demás que a mí no me tienen ni que mover de mi fe si yo estoy convencido en mi propia mente de cuál es la voluntad del Señor. Yo sé eso y tengo que aprender a confiar en el Señor. Bueno, esto era algo que quería compartirles hoy, porque esto
un pan caliente de todos los días de nuestra vida, así que creo que es útil para nosotros, para mí por sobre todas las cosas. Y bueno, tratemos de aprovechar a nuestro Señor los consejos que nos dan, porque son consejos de nuestro mismo Señor Jesús, la palabra de Dios hecha carne, para que nosotros podamos vivir mejor y agradar a Dios un poco más todos los días de nuestras vidas. Oramos. Padre, una vez más te agradecemos por poder entender un poco más de tu voluntad acerca de nuestro Señor Jesucristo y de cómo tenemos que emitir juicio para poder agradarte, para poder ser agradables nosotros también y ser tu gloria a medida que lo manifestamos a Él antes que a nuestra carne. Gracias, Señor Jesús, por ayudarnos en esto, por dirigirnos a esto y bueno, por este camino que sos vos, ayudarnos a transitar con vos esto a medida que estamos en esta peregrinación en esta vida, testificándote hasta lo último de la tierra. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. No me salió esa última palabra. Peregrinación. Peregrinación. Ahí está.